dejar descendencia, ¿no es cierto? ¿Para qué dejan descendencia? Para perpetuarse en el tiempo, ¿no? Si los seres vivos no se reproducen, simplemente se extinguen. Y esa reproducción puede ser asexual o sexual, ¿no? En cualquiera de los dos casos, la finalidad es dejar descendencia. Vamos a empezar por la reproducción asexual. ¿Por qué se caracterizaba la reproducción asexual? Porque no participaban los gametos, ¿verdad? No se requieren presencia de gametos para dejar descendencia. Pero además de esto hay otras características. Otra característica es que en la reproducción asexual solamente interviene un solo progenitor. Entonces, toda la descendencia que se origina de un solo progenitor. La reproducción asexual no permite la variabilidad genética. No hay variabilidad genética cuando los organismos se reproducen asexualmente, ¿verdad? No existe variabilidad genética. Entonces significa que los descendientes son genéticamente idénticos, ¿verdad? Van a ser genéticamente idénticos. Bien, esta reproducción asexual se va a presentar tanto en organismos unicelulares como pluricelulares, ¿verdad? Y tanto en plantas como en animales. A ver, por ejemplo, en organismos unicelulares, ¿qué mecanismo de reproducción asexual existe? La llamada división binaria. Se le denomina división binaria, también le llaman fisión o también le llaman bipartición, ¿no? División binaria, fisión o bipartición es lo mismo. Consiste en que una célula va a dar origen a dos células descendientes. Por eso es fisión binaria, prefijo bi, dos, ¿no es cierto? División binaria, binario viene de dos, entonces a partir de una célula se originan dos células descendientes. ¿Quiénes se reproducen así? Así se van a reproducir las bacterias, ¿no? Las bacterias se reproducen por división binaria y también algunos protozoarios, ¿no? También algunos protozoarios. Los protozoarios más característicos que te van a mencionar que se reproducen por división binaria son la euglena y el paramecium. ¿No? Euglena y paramecium son protozoarios que se van a reproducir por división binaria. La gemación va a ocurrir en las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares, se reproducen asexualmente por gemación, ¿no? Entonces, de las células se van a producir yemas y cada yema es capaz de producir una nueva célula, levaduras, ¿no? Eso ocurre en levaduras, proceso conocido como gemación. Y la denominada esporulación ocurre en algunos protozoarios, por ejemplo, el Plasmodium. El Plasmodium es un protozoario parásito, es el causante de la malaria. Entonces, este protozoario parásito se reproduce por esporulación, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El núcleo se va a dividir varias veces, ¿no? Y cada núcleo luego se convierte en una pequeña espora que al salir de la célula va a dar origen a nuevas células, ¿no? Proceso conocido como esporulación ocurre en el Plasmodium. Bien, en los organismos multicelulares también puede haber reproducción asexual, ¿no? Así como en unicelulares existe reproducción asexual, en los multicelulares también. Y por ejemplo, dentro de esta reproducción asexual que ocurre en los organismos multicelulares, vamos a encontrar a la reproducción vegetativa. La reproducción vegetativa ocurre en plantas. ¿En qué consiste? En que en estas plantas se va a modificar el tallo, ¿no? Entonces va a haber una modificación del tallo y en ese tallo modificado se van a formar pequeñas yemas y a partir de estas yemas van a desarrollarse los individuos. Pero esas yemas se forman en tallos modificados, ¿no? Entonces estos tallos modificados tienen la propiedad de generar yemas que luego, de las cuales luego desarrollan individuos. Por ejemplo, está el bulbo. El bulbo es un tallo modificado que se presenta en la cebolla y en los ajos. El rizoma también es un tallo modificado, es un tallo subterráneo. Este tallo subterráneo puede enraizar y también puede formar una nueva planta. Eso se presenta, por ejemplo, en las gramíneas. Los tubérculos, en la papa, por ejemplo, lo que nosotros consumimos de la papa es el tallo. Lo que consumimos de la papa es el tallo, pero es un tallo modificado. De ese tallo modificado puede crecer una nueva planta, se presenta en la papa. Y los estolones son tallos aéreos, ¿no? Son tallos aéreos que tienen la capacidad también de que cuando caen al suelo pueden enraizar y crecer una nueva planta. Esos estolones se encuentran en las fresas.
Los estolones van a estar presentes en las fresas. Luego también hay una reproducción asexual por esporas. En este caso se van a formar esporas dentro de un saquito. Este saco se llama esporangio y dentro del esporangio se encuentran las esporas. Cuando este esporangio revienta, las esporas salen. Y cada espora es capaz de originar un nuevo individuo. ¿Quiénes se reproducen por esporas? Los hongos. Los hongos se pueden reproducir por esporas, pero también ciertas plantas, ¿no? Como por ejemplo las algas, los helechos, los musgos, los líquenes, pueden reproducirse por esporas. Gemación se presenta en animales, por ejemplo en las hidras, ¿no? En las esponjas, en hidras y esponjas puede haber una reproducción por gemación, ¿no? Puede haber una reproducción por gemación, ¿no? En este caso se producen yemas en el cuerpo del animal y a partir de esas yemas van a formarse nuevos individuos. Y la regeneración es otro mecanismo asexual, pero que está presente en un gusano plano que es la planaria, ¿no? En un gusano plano que es la planaria, ¿no? Entonces, esta planaria que es un gusano plano, se puede fragmentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos segmentar la planaria, se puede segmentar la planaria por la mitad, pero cada mitad es capaz de formar el tejido que le falta. Igual sucede con la otra mitad. Cada mitad va a ser capaz de formar el tejido que le falta. Entonces se forman luego dos individuos a partir de los segmentos que se han formado, ¿no? Entonces cada segmento regenera el tejido faltante y se forman nuevos individuos idénticos. Proceso conocido como regeneración. Estos son mecanismos asexuales. Estos son mecanismos asexuales. Entonces, estos mecanismos asexuales están presentes tanto en organismos unicelulares como multicelulares, ¿no? En unicelulares, división binaria, gemación, esporulación. Multicelulares, reproducción vegetativa por esporas, gemación y regeneración. Bien, la otra reproducción tendría que ser la reproducción sexual, ¿verdad? Y en la reproducción sexual participan los gametos. Pero antes de hablar de la reproducción sexual, tenemos que hablar del ciclo celular y la división celular. ¿Por qué? Porque esos gametos se van a formar a partir de un tipo de división celular que es la meiosis. Entonces, antes de hablar de la reproducción sexual, vamos a hablar acerca del ciclo celular y luego de la división celular, mitosis y meiosis, para luego hablar de la reproducción sexual, ¿no? Entonces, veamos ahora lo del ciclo celular, ¿no? Veamos ahora lo del ciclo celular. ¿Qué viene a ser el ciclo celular? El ciclo celular, en realidad el ciclo celular es el ciclo de vida de la célula, ¿no? Viene a ser el ciclo de vida de la célula. Y ese ciclo de vida de la célula pasa por dos grandes momentos, que son la interfase y la fase E. ¿No? Esos dos grandes momentos del ciclo celular son la interfase y la fase E. La interfase es la etapa de no división, ¿no? Esa interfase es la etapa de no división. Es la etapa en la cual la célula no se está dividiendo, ¿no? La célula no se divide, pero no significa que no hay actividad. Es decir, si a ti te dicen, en la interfase la célula no se divide, por lo tanto no hay actividad metabólica, falso. La célula sí presenta actividad metabólica, solamente que no se está dividiendo. Esa etapa de no división toma el nombre de interfase, ¿no? Toma el nombre de interfase. Esa interfase está separada en tres momentos, ¿no? Esa interfase está separada en el momento G1, el momento S y el momento G2, ¿no? G1, S y G2 son los momentos de la interfase. Quizá el momento más representativo de la interfase es la fase es la fase S, ¿no? Quizá el momento más representativo de la interfase es el estadio, la fase S. ¿Por qué? Porque en esta fase S ocurre la replicación del ADN, ¿no? Ocurre la replicación del ADN. Esa replicación del ADN ocurre en la fase S de la interfase.
¿En qué consiste la replicación del ADN? En que a partir de una molécula de ADN se generan dos moléculas de ADN, ¿no es cierto? Entonces, una molécula de ADN va a generar dos moléculas de ADN. Eso lo vimos cuando hicimos núcleo, ¿no es cierto? Y dentro del núcleo dijimos que había procesos de replicación. A partir de una molécula de ADN se generaban dos moléculas de ADN. Eso ocurre en la fase S de la interfase. Entonces, como la fase S es el periodo de replicación, entonces al periodo G1 le llaman el periodo pre-replicativo, ¿verdad? Porque ocurre antes de la replicación. Y al G2 le llaman el periodo post-replicativo, ¿no? Porque ocurre después de la replicación. Y en la fase S ocurre la replicación, ¿verdad? Ocurre la replicación del ADN, ¿no? Ocurre la replicación del ADN. Bien, esa es la interfase. Y durante esa etapa la célula no se está dividiendo. Cuando termina la interfase, al terminar la interfase termina en G2, ahora la célula pasa a la fase M, y la fase M es la etapa de división. Termina de dividirse y la célula nuevamente hace interfase. Entonces, cuando la interfase culmina, la célula pasa a la fase M. La fase M es la etapa de división. Termina de dividirse y otra vez la célula hace interfase. Entonces, continuamente la célula pasa de interfase a fase M y de fase M a interfase. Por eso le llaman ciclo celular, ¿verdad? Por eso le denominan el ciclo celular. Esta fase M es la etapa de división y la división propiamente a la cual nos vamos a referir es la mitosis. Viene a ser la mitosis. Esa mitosis viene a ser la etapa de división a la cual hace referencia el ciclo celular. Entonces vamos a hablar ahora acerca de esta mitosis, ¿no es cierto? De los eventos que caracterizan a esta mitosis. La mitosis, entonces, es esta división celular que tiene ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Que la mitosis permite mantener el número de cromosomas. Eso es básico. Es decir, si la célula madre tiene 12 cromosomas, las células hijas también tienen 12 cromosomas. Si la célula madre tiene 20 cromosomas, las células hijas también tienen 20 cromosomas. Entonces permite mantener el número de cromosomas, ¿no? Permite mantener el número de cromosomas. La mitosis no permite la variabilidad genética, ¿no? Entonces cuando hay una división por mitosis no va a haber variabilidad genética, ¿no? No hay variabilidad genética. La mitosis origina solamente dos células. A partir de una célula se originan dos células, ¿no? Entonces se van a originar dos células descendientes, ¿no? Se van a originar dos células descendientes. Entonces a partir de una célula se originan dos células descendientes. Y esta mitosis se va a originar en células que son diploides, que lo representamos como 2N, y en células que son haploides, que lo representamos como N. Entonces, ocurre tanto en células diploides como haploides. Ahora, ¿qué son células diploides? Células diploides son células que tienen dos juegos de cromosomas, ¿ya? Van a tener dos juegos de cromosomas. Esa es una célula diploide, ¿ya? Tienen dos juegos de cromosomas. Entonces, como tienen dos juegos de cromosomas, toman el nombre de diploides. ¿Por qué tienen dos juegos de cromosomas? Porque un juego viene del padre y otro juego de cromosoma viene de la madre. Por eso lo represento como 2N. Por ejemplo, los humanos. ¿Los humanos cuántos cromosomas tenemos? 46. 23 vienen del padre, 23 vienen de la madre. Ahí hay dos juegos de cromosomas. 2N. ¿Verdad? Entonces hay células diploides, pero también existen células haploides. Las células haploides son aquellas que tienen solamente un juego de cromosomas. Entonces los represento como N. ¿Ya? Los represento como N. Entonces la mitosis puede ocurrir tanto en células diploides como en células haploides. Si ocurre en células diploides, entonces las dos células resultantes también van a ser diploides. ¿Por qué? Porque la mitosis permite mantener el número de cromosomas. Y si ocurre en células haploides, estas células haploides van a originar también células haploides.
¿Por qué? Porque la mitosis permite mantener el número de cromosomas. Entonces, esas son características de la mitosis. ¿Ya? Esas son características de la mitosis. Esta mitosis está separada en 4 fases. ¿Ya? Va a estar separada en 4 fases. Estas 4 fases son profase, metafase, anafase y telofase. 4 fases de la mitosis. ¿Ya? Profase, metafase, anafase y telofase. Siempre en ese orden. ¿Ya? Siempre va a ser ese orden. Entonces veamos qué ocurre en cada una de estas fases. Empecemos con la profase. ¿Ya? Empecemos con la profase. La profase es la primera fase de la mitosis. ¿Por qué se caracteriza la profase? La profase se caracteriza porque la envoltura nuclear, que es la carioteca, empieza a desorganizarse, ¿no? Entonces se va a desorganizar la carioteca, de tal manera que va a llegar un momento en que no se va a observar carioteca, ¿no? Por eso se dice que en la profase no se observa el núcleo. ¿Por qué se dice que no se observa el núcleo? Porque la carioteca se desorganiza, ¿ya? Se desorganiza. ¿Qué más ocurre? Dentro de este núcleo estaban las fibras de cromatina, ¿verdad? Cuando decimos núcleo habíamos mencionado las fibras de cromatina. ¿Qué contienen las fibras de cromatina? ADN. ¿No es cierto? Ahí está la información genética. Entonces, esas fibras de cromatina en la profase van a empezar a condensarse. ¿Qué significa condensarse? Condensarse significa engrosarse, empaquetarse, ¿no? Entonces, durante la profase, esas fibras de cromatina se empiezan a engrosar, se empiezan a empaquetar. Entonces te van a decir, se empiezan a condensar. ¿Y qué más? Unas estructuras que están fuera del núcleo, llamados centriolos, ¿no? Sobre todo en las células animales, llamados centriolos, van a migrar hacia los extremos. Entonces, esas estructuras que son los centriolos empiezan a migrar hacia los extremos de la célula. Y entre un centriolo y otro, mira, se están formando unas fibras. ¿Ya? Entonces, se empiezan a formar las fibras del uso acromático. ¿Ya? Cuando los centriolos empiezan a migrar hacia los extremos, ¿no? Entonces se establecen unas fibras entre los centriolos, las llamadas fibras del uso acromático. Eso pasa en profase. Culmina la profase, la siguiente etapa es la metafase. ¿Ya? La siguiente etapa es la metafase. ¿Por qué se caracteriza la metafase? Mira, los centriolos ya llegaron a los extremos. Ya se establecieron, mira, las fibras. Estas fibras son las llamadas fibras del uso acromático, ¿verdad? Las fibras del uso acromático. ¿Qué más? La cromatina llegó a su máxima condensación. Esa cromatina llegó a su máxima condensación, entonces es posible observar cromosomas muy bien definidos. Entonces, durante la metafase, la cromatina llega a su máxima condensación. Como llega a su máxima condensación, ya es posible observar cromosomas muy bien definidos, como cromosomas muy bien formados. Esos cromosomas van a tener ciertas características. A ver, vamos a sacar un cromosoma por aquí. Entonces, ¿de qué está formado un cromosoma? Todo cromosoma contiene, mira, 2 cromátides. ¿Cuáles son las cromátides? Estos 2 filamentos. Mira, primer filamento, segundo filamento, ¿no? 2 filamentos, ¿no? Como están totalmente gruesos porque hay una condensación, entonces yo los observo así, ¿no? Muy bien formados. Esos filamentos que están muy gruesos aquí toman el nombre de cromátides. Entonces cada cromosoma está formado por 2 cromátides, ¿no? Que son esos 2 filamentos, 1 y 2, ¿no? 2 cromátides. Esas cromátides están unidas por una zona. Esta zona que las une se denomina el centrómero. Entonces, las 2 cromátides están unidas por una zona llamada centrómero. ¿Ya? Están unidas por una zona denominada centrómero. La porción que está por arriba del centrómero, ¿ya? La porción que está por arriba del centrómero toma el nombre de el brazo corto, o le llaman también brazo P. La porción que está por debajo del centrómero le llaman el brazo largo, o también llamado brazo Q. Entonces,
Los cromosomas están formados por dos cromátides, ¿no? Dos cromátides unidas por un centrómero. La porción que está por arriba del centrómero, el brazo P, la porción que está por debajo del centrómero, el brazo Q, ¿no? El brazo Q. Ese es un cromosoma. Esta forma de los cromosomas yo las puedo observar muy bien definidas, habíamos dicho, en la metafase. ¿Por qué? Porque en la metafase la cromatina llegó a su máxima condensación. Como llegó a su máxima condensación, entonces yo puedo observar cromosomas muy bien definidos. Bien, esos cromosomas muy bien definidos, entonces los voy a observar en metafase. Y estos cromosomas que están muy bien definidos aquí, muy bien formados, se van a colocar en la línea media de la célula. Eso también es característico de la metafase. Entonces, te van a decir, se colocan en el plano ecuatorial, metafase. Los cromosomas se colocan en la línea media, metafase. ¿Ah? Entonces, estos cromosomas se colocan en la línea media, y aquí están. ¿Ves? Aquí los estoy colocando echaditos, ¿no es cierto? Casi linealmente, ¿no? Así se disponen los cromosomas durante la metafase. ¿No? Durante la metafase. Muy bien, termina la metafase, pasamos a la siguiente etapa, que es la anafase. ¿No es cierto? Pasamos a la siguiente etapa, que es la anafase. ¿Por qué se caracteriza la anafase? Durante la anafase, estas dos cromátides que estaban formando cada cromosoma, ¿no es cierto? Si te acuerdas, cada cromosoma está formado por dos cromátides, ¿no es cierto? En la metafase cada cromosoma estaba formado por dos cromátides. Estas dos cromátides que están formando cada cromosoma, en la anafase se separan. Entonces, las cromátides se separan, las cromátides que estaban formando un cromosoma se separan y migran a los extremos. ¿Migran hacia dónde? Hacia donde están los centriolos, ¿verdad? Hacia donde están los centriolos. Eso es característico de la anafase, separación de cromátides, ¿no es cierto? Las cromátides de cada cromosoma se separan y migran a los extremos. Eso ocurre durante la anafase. Una vez que ocurre eso, pasamos a la telofase. Cada grupo de cromátides ya llegó a los extremos de la célula. En cada extremo reaparece la envoltura nuclear, ¿verdad? Reaparece la envoltura nuclear y el citoplasma se divide. Esa división del citoplasma se denomina citocinesis. Entonces ocurre la citocinesis, que es la división del citoplasma, ¿no? Que es la división del citoplasma. Entonces mira, te van a formar dos células descendientes, ¿no? Dos células descendientes. ¿Con cuántos cromosomas cada célula? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Con cuántos cromosomas empezamos? Empezamos con 1, 2, 3 y 4. ¿Se mantiene el número de cromosomas? Sí. Característico de la mitosis. La mitosis permite mantener el número de cromosomas. ¿Ves? Entonces, se forman dos células con la misma cantidad de cromosomas que la célula inicial. ¿Qué pasa con estas dos células? Ahora hacen interfase, ¿no es cierto? Terminó la división, ¿verdad? Terminó la división, entonces, ¿qué hacían cada célula? Ahora hacen interfase. Entonces, otra vez G1, S, replican el ADN, G2, nuevamente división. Otra vez se vuelven a dividir, terminan de dividirse, nuevamente interfase. Ciclo celular, ¿verdad? Ese es el ciclo celular. Eso ocurre en la mitosis. La división celular que está implicada en ese ciclo celular. Pero habíamos dicho que existía otra división muy especial, existía una división muy particular. Esa otra división es la meiosis, ¿no? Esa otra división es la meiosis. ¿Por qué se caracteriza la meiosis? La meiosis se caracteriza porque es un tipo de división que va a ocurrir solamente en organismos que se reproducen sexualmente. ¿Por qué en organismos que se reproducen sexualmente? Porque la meiosis permite la formación de gametos, ¿no es cierto? Y en la reproducción sexual intervienen los gametos. Entonces, estos gametos provienen de una meiosis. Entonces, por eso se dice que la meiosis es típico de organismos que tienen reproducción sexual, porque permite la formación de gametos. ¿Qué caracteriza la meiosis? La meiosis, a diferencia de la mitosis, la meiosis va a reducir a la mitad el número de cromosomas. La mitosis lo mantenía, ¿verdad? Si la célula madre tenía 10, las células hijas también tienen 10. En la meiosis no. En la meiosis se reduce a la mitad el número de cromosomas. Es decir, si la célula madre tiene
12 cromosomas, las células hijas tienen 6. Si la célula madre tiene 18 cromosomas, las células hijas tienen 9. Si la célula madre tiene 46 cromosomas, las células descendientes tienen 23 cromosomas. Se reduce a la mitad el número de cromosomas. ¿Qué más? La meiosis permite la variabilidad genética, ¿no? La mitosis no, ¿te acuerdas? La meiosis sí. La meiosis permite la variabilidad genética. Entonces, ¿qué significa? Que las células descendientes no son genéticamente idénticas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un mecanismo de recombinación genética, ha habido variabilidad, ha habido un mecanismo que permite la variabilidad genética. Lo que no ocurría en la mitosis, en la meiosis sí, ¿no? Por eso es que las células descendientes no son genéticamente idénticas en este caso. En el caso de la mitosis sí. ¿Qué más? ¿Qué otra característica de la meiosis? Que a partir de una célula se forman 4 células hijas. En el caso de la mitosis, por una célula se formaban 2. En el caso de la meiosis, por una célula se forman 4 células descendientes, ¿no? Y esta meiosis va a ocurrir en células diploides para generar células haploides. En mitosis, si te acuerdas, la mitosis ocurría en células diploides y generaba también células diploides. Si ocurría en células haploides, generaba también células haploides, porque mantenía el número de cromosomas. En la meiosis no. En la meiosis se reduce a la mitad el número de cromosomas. Entonces siempre va a ocurrir en células diploides y se van a generar células haploides. Esas 4 células descendientes van a ser haploides. Bien, esta meiosis está separada en 2 grandes momentos, ¿no? Está separada en la llamada meiosis 1 y en la denominada meiosis 2, ¿no? Entonces, toda la meiosis está separada en meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es la división reduccional. ¿Por qué? Porque se dice que en esta meiosis 1 se reduce a la mitad el número de cromosomas. En cambio, la meiosis 2 es una división ecuacional. ¿Por qué? Porque se va a comportar igual que la mitosis. Entonces, lo que pasó en mitosis ocurre en meiosis 2. ¿No? Lo que pasó en mitosis ocurre en meiosis 2. Entonces, la meiosis está separada en estos 2 momentos, meiosis 1 y meiosis 2. A su vez, tanto la meiosis 1 como la meiosis 2 está separada en 4 fases, que son las mismas que vimos en mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase. Si hablamos de meiosis 1, será profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Si hablamos de meiosis 2, será profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces, toda la meiosis empieza en profase 1 y va a acabar en telofase 2. ¿No? Es secuencial. ¿No? Entonces, toda la meiosis empieza en profase 1, ¿verdad? En meiosis 1, en profase 1, y va a acabar en telofase 2, ¿no es cierto? Que corresponde a la meiosis 2. Todos son pasos secuenciales, ¿no es cierto? Bien, a ver, empecemos por la meiosis 1. La etapa más larga de toda esta meiosis, la etapa más larga es la profase 1. ¿No? Es la etapa más larga de la meiosis. ¿Por qué? Porque durante esta profase van a ocurrir ciertos eventos que van a hacer que esta fase tome un poco más de tiempo. Y esta profase, además, esta profase 1 está separada en 5 estadios, ¿no? Está separada en 5 estadios, esta profase 1. ¿Cuáles son esos 5 estadios? La profase 1 empieza en el leptoteno. ¿Por qué se caracteriza el leptoteno? Porque la carioteca, la envoltura nuclear, va a empezar a desorganizarse, ¿no? Empieza la desorganización de la carioteca. Y además va a empezar la condensación de la cromatina, ¿no? Esos eventos que habíamos mencionado también en profase de la mitosis, eso ocurre, se inicia aquí. En la profase 1 se va a iniciar aquí, en el leptoteno, ¿no? Entonces empieza a desorganizarse la carioteca y empieza la condensación de la cromatina. ¿Qué más? Luego está el cigoteno. ¿Por qué se caracteriza el cigoteno? El cigoteno se va a caracterizar por el llamado apareamiento de cromosomas homólogos. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Cromosomas homólogos son cromosomas que tienen
la misma forma, la misma morfología, ¿ya? La misma morfología, y que además van a tener la misma información genética, ¿no? Van a tener la misma información genética, es decir, tienen genes, mejor dicho, tienen genes para las mismas características. Entonces, tienen la misma morfología y tienen genes para las mismas características, ¿ya? Tienen genes para las mismas características. Estos cromosomas que tienen la misma morfología y tienen genes para las mismas características van a formar parejas. Entonces van a formar pares de cromosomas. Entonces se forman parejas de cromosomas. Cuando estos cromosomas que tienen la misma forma y contienen la misma información genética empiezan a formar parejas, se dice que está ocurriendo el apareamiento de cromosomas homólogos. Por ejemplo, los humanos, ¿cuántos cromosomas tenemos? Los humanos tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? Presentamos 46 cromosomas. 23 vienen del padre, 23 de la madre. Esos 46, durante el cigoteno, van a formar parejas. ¿No es cierto? El cromosoma 1 del padre va a formar pareja con el cromosoma 1 de la madre. ¿No es cierto? Forman pareja. Estos dos cromosomas tienen la misma forma, la misma información genética. Estos son cromosomas homólogos. Están formando pareja, ¿no? Entonces, ¿cuántas parejas se pueden formar en las células humanas? 23 parejas. 23 pares de cromosomas homólogos. Ese proceso en el cual se forman parejas, que se dice ocurre el apareamiento de cromosomas homólogos, ese proceso se conoce en realidad como sinapsis. Entonces, durante el cigoteno ocurre la sinapsis. ¿En qué consiste la sinapsis? En el apareamiento de cromosomas homólogos. Se están formando parejas. Y esas parejas tienen un nombre. Esa pareja de homólogos toma el nombre de bivalente. Entonces, ¿qué es un bivalente? Un bivalente es la pareja de cromosomas homólogos. En los humanos, en las células humanas, ¿cuántos bivalentes se pueden formar? 23. ¿Por qué 23? Porque se pueden formar 23 parejas de cromosomas. ¿No es cierto? Se pueden formar 23 parejas de cromosomas. Bien, eso ocurre en el cigoteno. Listo, los cromosomas ya formaron parejas. Entonces, ahora pasamos al paquiteno. ¿Qué ocurre en el paquiteno? Que estos cromosomas que están formando parejas se juntan tanto, ¿no? Se van a juntar tanto, que esos cromosomas, al juntarse tanto, van a poder intercambiar segmentos. Van a poder intercambiar información genética. Entonces, se juntan tanto que van a poder intercambiar información genética, ¿no es cierto? Entonces, se da un mecanismo de intercambio de información genética. Eso ocurre durante el paquiteno. A ese proceso en el cual esos cromosomas homólogos están intercambiando genes, ¿no? Están intercambiando información genética, se le conoce como el crossing over. El crossing over es un proceso por el cual los cromosomas homólogos intercambian información genética. ¿Ya? Intercambian información genética. Muy bien, ya intercambiaron información genética. Entonces, ¿qué hacen ahora los cromosomas homólogos? Empiezan a separarse. ¿Ya? Entonces, esos cromosomas ya intercambiaron información genética, entonces ahora empiezan a separarse, ¿no? Entonces, este cromosoma va a tener información del cromosoma homólogo y este otro va a tener también un segmento de información del otro cromosoma, ¿no? Igual acá, igual aquí. ¿Verdad? Porque intercambiaron información, ¿no es cierto? Intercambiaron información. Entonces, cada cromosoma ha intercambiado información y tienen un segmento del otro. Pero aún se mantienen unidos por pequeños puntos. Esos puntos que los mantienen unidos se denominan quiasmas. Entonces, esos quiasmas se pueden observar durante el diploteno. Durante el diploteno. Ya intercambiaron información, se están separando, pero aún se mantienen unidos por pequeños puntos. Esos puntos se denominan quiasmas. Y luego está la diacinesis. Durante la diacinesis ya los quiasmas se van disminuyendo, van desapareciendo y los cromosomas se van haciendo más gruesos. Y recién ahí culmina la profase 1.
Recién ahí va a culminar la profase 1. Termina la profase 1, entonces pasamos a metafase 1. ¿Qué ocurre en metafase 1? Algo similar a lo que vimos en mitosis. Los centriolos llegaron a los extremos, se formó las fibras del uso acromático, los cromosomas están muy bien definidos porque la cromatina llegó a su máxima condensación y estos cromosomas se colocan en el plano ecuatorial, en la línea media. Pero hay una diferencia con la mitosis, hay una diferencia con la metafase de la mitosis, que en la meiosis, en la metafase 1, mira cómo están dispuestos los cromosomas, están dispuestos por parejas. En la mitosis no se disponían por parejas, en la metafase 1 sí, ¿verdad? En la metafase 1 los cromosomas están dispuestos por parejas. Entonces se disponen por parejas en la metafase 1. Esas parejas de homólogos, listo, que luego ya no están tan juntas, se colocan aquí, ¿no es cierto? Se forman por parejas y se disponen en el plano ecuatorial. Metafase 1. Ya una vez que están dispuestos así, pasamos a la anafase 1. ¿Qué pasa en la anafase 1? Se separan los cromosomas, no las cromátides como ocurría en mitosis, en anafase, ¿no? En la anafase de la mitosis se separaban las cromátides, aquí no, mira, aquí se separan los cromosomas. Estos cromosomas que estaban formando parejas, en la anafase se separan, pero cada cromosoma migra con sus dos cromátides, cada cromosoma migra con sus dos cromátides, migran hacia los extremos. Anafase 1, separación de cromosomas, no de cromátides, separación de cromosomas. Listo, anafase 1, se separan los cromosomas, entonces pasamos a telofase 1. ¿Qué ocurre en telofase 1? Los cromosomas ya llegaron a los extremos, ¿verdad? Ya llegaron a los extremos, se reaparece la envoltura nuclear en los extremos y ocurre la división del citoplasma, citocinesis, ¿verdad? Ocurre la citocinesis. Entonces se forman dos células descendientes. Y fíjate, ¿con cuántos cromosomas cada célula? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Con cuántos cromosomas empezamos aquí en meiosis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Empezamos con 6 cromosomas en cada célula y estamos terminando con 3 cromosomas en cada célula. ¿Hubo reducción al número de cromosomas? Sí. Esta es una célula, por ejemplo, diploide y estas dos van a ser células haploides. Ya se redujo a la mitad el número de cromosomas. Por eso decíamos, la meiosis 1 es reduccional, ¿verdad? Y aquí está, se ha reducido a la mitad el número de cromosomas. Si estuviéramos hablando de humanos, aquí habrían 46 cromosomas dispuestas en 23 parejas, ¿verdad? Habrían 46 cromosomas. Y al finalizar la telofase 1, cada célula tendría 23. Termina la telofase 1, inmediatamente ocurre meiosis 2. ¿Y qué pasa en meiosis 2? Lo mismo que vimos en mitosis. Cada célula va a ser meiosis 2. Entonces, ¿qué pasa en meiosis 2? Empieza en profase 2, la carioteca otra vez empieza a desorganizarse, los centriolos van a empezar a migrar a los extremos, ¿verdad? Cada centriolo va a migrar a los extremos. Pasamos a metafase 2, ya no hay carioteca, ¿no es cierto? Los centriolos ya están en los extremos, se formaron las fibras del uso acromático y la cromatina llegó a su máxima condensación y los cromosomas se colocan en el plano ecuatorial. Pero fíjate que se están colocando igual que en mitosis, porque hemos dicho que la meiosis 2 es análoga a la mitosis. Aquí ya no hay parejas, ¿no es cierto? Ya los cromosomas se alinean individualmente en el plano ecuatorial. Luego de esto ocurre anafase 2. ¿Qué ocurre en la anafase 2? Las cromátides de cada cromosoma se separan, ¿no? Cada cromosoma está formado por 2 cromátides. En la anafase 2, esas 2 cromátides se separan. Cada cromátide mira a los extremos, hacia donde están los centriolos, en cada célula. Igual que en la mitosis, anafase 2. Una vez que ocurre esto, pasamos a telofase 2. Esas cromátides llegaron a los extremos, reaparece la carioteca, reaparece la envoltura nuclear y ocurre la citocinesis. ¿Cuántas células se han formado? 1, 2, 3 y 4 células. Y estas 4 células son haploides. ¿Por qué? Porque acuérdate que la meiosis origina 4 células haploides. Son células haploides. Cada una de estas células va a originar a los gametos. ¿No? Cada una de estas células va a originar a los gametos. Por eso les decía, ¿no? Si a ti te dicen
los gametos hacen meiosis, eso es falso, los gametos no hacen meiosis, los gametos son producto de la meiosis, ¿no? Producto de la meiosis se forman gametos, ¿no? Se forman gametos, y esos gametos son siempre haploides. Muy bien, entonces esta meiosis es la división característica de organismos que se reproducen sexualmente. ¿Por qué? Porque permiten formar gametos. Entonces, ahora sí podemos mencionar las generalidades de la reproducción sexual. La reproducción sexual es un mecanismo, ¿no es cierto?, que te va a permitir generar descendencia, pero esa descendencia ya va a ser genéticamente diferente, ya no es genéticamente idéntica como en la reproducción asexual. ¿Por qué? Porque la reproducción sexual permite la variabilidad genética. En la reproducción sexual hay participación de gametos y permite la variabilidad genética, ¿verdad? ¿Por qué permite variabilidad genética? Porque justamente se basa en la meiosis. Justamente se basa en la meiosis, ¿no? Esa meiosis que origina gametos, esa meiosis permite variabilidad genética. Entonces, por eso que la reproducción sexual permite esa variabilidad genética. Esta reproducción sexual va a estar presente tanto en plantas como en animales. Empecemos con las plantas y tomemos como modelo las plantas que presentan flores. En las flores van a encontrarse las estructuras reproductivas de la planta, ¿no? La estructura femenina toma el nombre de pistilo, la estructura masculina toma el nombre de anteras. Esas estructuras se encuentran en la flor, ¿no? Entonces, el pistilo viene a ser la estructura femenina, esto que está aquí de azul, ¿no? Esto que está de aquí de azul vendría a ser el pistilo, ¿no? Ese pistilo está separado en tres zonas. El estigma, que es la parte superior, que presenta una pequeña abertura de reconocimiento para el gameto masculino, ese es el estigma. Luego sigue esta región casi tubular, que es el estilo, y hacia el final se encuentra el ovario, ¿no? Entonces, estigma, estilo y ovario, ¿no? Este es un pistilo. El conjunto de pistilos, porque en una misma flor puede haber varios pistilos, el conjunto de pistilos toma el nombre de gineceo. ¿Qué es el gineceo? El conjunto de pistilos, estructuras femeninas. Las estructuras masculinas son las anteras, que también la vamos a encontrar en la flor. Esas anteras constan de filamento y en la parte superior, en la parte superior vamos a encontrar a las anteras. Las estructuras femeninas son los estambres, ¿no? Son los estambres. Los estambres. Entonces, estos son los estambres. Esos estambres constan del filamento y en la parte superior están las anteras, ¿no? Están las anteras. En esas anteras, que son estas como bolsitas aquí, en estas anteras van a encontrarse los sacos polínicos. En esos sacos polínicos van a desarrollarse los granos de polen. Entonces, estas son las estructuras masculinas, los estambres, ¿no? Los estambres. El conjunto de estambres constituye el androceo, ¿no? Entonces, ¿qué es el androceo? El conjunto de estambres, ¿no? Estructuras masculinas. ¿Qué es el gineceo? El conjunto de pistilos, estructuras femeninas, ¿no? Entonces, en una flor va a estar el pistilo como los estambres. Estas estructuras reproductivas están protegidas por las envolturas florales. Hay dos envolturas florales. La primera envoltura es el cáliz, que está siempre en la base de la flor. Está formado por pequeñas hojas de color verde. Esa primera envoltura es el cáliz. Y esas pequeñas hojas de color verde vienen a ser los sépalos. Y la segunda envoltura floral ya está formada por hojas florales de mayor tamaño y de colores llamativos. Esa segunda envoltura floral es la corola. Y está conformada por los pétalos, ¿no? Está conformada por los pétalos. Entonces, cáliz y corola. Sépalos y pétalos, ¿no? Sépalos y pétalos. Bien, en estas estructuras reproductivas van a formarse los gametos de las plantas. El desarrollo de gametos toma el nombre de gametogénesis, ¿no? Toma el nombre de gametogénesis. Entonces, vamos a hablar de la gametogénesis vegetal. Entonces, desarrollo de gametos en plantas.
el desarrollo del gameto masculino, el desarrollo del gameto masculino toma el nombre de microsporogénesis. La microsporogénesis es el desarrollo del gameto masculino. ¿En qué consiste? Esta microsporogénesis se va a iniciar a partir de una célula diploide, por eso le estoy colocando aquí 2N, diploide, tiene 2 juegos de cromosomas, ¿verdad? Que es el microsporocito. Este microsporocito se va a dividir por meiosis. Entonces, ocurre la meiosis 1, forma 2 células hijas que son haploides, y luego ocurre la meiosis 2. Se forman las 4 células descendientes, que también son haploides. Estas células haploides se denominan microsporas. Se denominan microsporas. Entonces, se forman 4 microsporas que son haploides. Cada una va a desarrollar. ¿Qué va a ocurrir en cada una? El núcleo de estas microsporas se va a dividir. La división del núcleo se denomina cariocinesis. Entonces, ¿qué es la cariocinesis? División del núcleo. Entonces, ocurre una primera división del núcleo en cada una. Entonces, el núcleo se divide y se forman 2 núcleos, haploides también. Un núcleo se llama el núcleo generatriz. El otro núcleo se llama el núcleo del tubo, o tubular también le llaman. Núcleo generatriz y núcleo del tubo. Listo. Ahora ocurre una segunda cariocinesis, una segunda división del núcleo, pero solamente del núcleo generatriz. El núcleo del tubo no se divide, el generatriz sí. Entonces, este núcleo generatriz se vuelve a dividir. Se vuelve a dividir. Entonces, este núcleo generatriz va a formar 2 núcleos, los llamados núcleos espermáticos. Y el núcleo del tubo queda igual. Cuando se forma esta estructura, este cuerpo celular con 3 núcleos, le llaman el grano de polen. El grano de polen tiene 3 núcleos, 2 núcleos espermáticos y un núcleo del tubo. ¿Cuál es el gameto masculino? El gameto masculino no es el grano de polen. El gameto masculino vienen a ser los núcleos, los gametos masculinos vienen a ser los núcleos espermáticos. ¿Ya? Los núcleos espermáticos vienen a ser los gametos masculinos. Listo, entonces ya están aptos para fecundar al femenino, ¿no? Entonces pasemos ahora a la gametogénesis femenina. La gametogénesis femenina en plantas toma el nombre de megasporogénesis. ¿No? Toma el nombre de megasporogénesis. ¿En qué consiste? Se va a originar a partir de una célula también diploide. Esa célula diploide se denomina megasporocito. Este megasporocito, que es diploide, se va a dividir por meiosis. Entonces se produce la meiosis 1. Se forman 2 células haploides. Cada una de estas va a ser meiosis 2. Entonces se forman 4 células haploides. Estas células haploides se denominan megasporas. Entonces se forman 4 megasporas, que son haploides. El megasporocito es diploide, acuérdate. Si te dicen, el megasporocito tiene 16 cromosomas, por lo tanto las megasporas tendrán la mitad, 8, porque son haploides, ¿no es cierto? Megasporocito diploide, megasporas haploides. Bien, ¿qué ocurre aquí? De estas 4 megasporas, solo una desarrolla. De esas 4 megasporas, solamente una va a desarrollar. 3 se van a degradar, ¿no? 3 no desarrollan, solamente una desarrolla. Y en esa única megaspora que desarrolla, el núcleo se va a dividir 3 veces consecutivas, ¿no? Se va a dividir 3 veces consecutivas. Entonces, el núcleo se divide una vez, se formaron aquí 2 núcleos, luego cada núcleo se vuelve a dividir, este se divide, forman 2 aquí, se divide, forman 2 aquí, 4 núcleos, y luego ocurre una tercera cariocinesis, una tercera división, cada núcleo se vuelve a dividir, este origina 2, origina 2, origina 2 y origina 2. Entonces se forma un cuerpo celular con 8 núcleos. Cuando se forma este cuerpo celular con 8 núcleos, se dice que se ha formado el saco embrionario inmaduro, ¿no? El saco embrionario inmaduro. Estos 8 núcleos se van a disponer
en cierto orden. 3 de los 8 núcleos se van hacia un polo, van a formar las antípodas. 2 se van al otro extremo, forman las sinérgidas. 2 van a formar los llamados núcleos polares, que luego se van a fusionar. Y 1 va a formar el núcleo del huevo. Todos estos núcleos son haploides. ¿Ah? Todos estos núcleos son haploides, por eso estoy colocando aquí N, porque todos van a ser haploides. Cuando se ha formado este cuerpo celular con esta disposición de los núcleos, se dice que este ya es el saco embrionario maduro. ¿Ah? Ese es el saco embrionario maduro. Listo para ser fecundado. ¿Ah? Listo para ser fecundado. ¿Cómo ocurre la fecundación en plantas? En plantas, la fecundación es una fecundación doble. ¿No? Es una fecundación doble. ¿Por qué se dice que es una fecundación doble? Porque acuérdate que hay 2 núcleos espermáticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se dice que es doble, ¿por qué? Porque un núcleo espermático se va a fusionar con el núcleo del huevo, o llamado también ósfera. Se fusiona con la ósfera. ¿Y qué va a originar? Va a originar el embrión. Entonces, un núcleo espermático fecunda la ósfera. ¿Y qué origina? El embrión. El embrión va a ser diploide. ¿Por qué es diploide? Porque el núcleo espermático es haploide y la ósfera también es haploide. ¿Qué pasa con el otro núcleo espermático? El otro núcleo espermático, porque son 2, ¿no es cierto?, va a fecundar al llamado núcleo secundario. ¿Y quién es el núcleo secundario? El núcleo secundario resulta de la fusión de los 2 núcleos polares. Si te acuerdas, los 2 núcleos polares se van a fusionar. Cuando se fusionan, te forma el núcleo secundario. Entonces, el otro núcleo espermático fecunda el núcleo secundario. ¿Y qué te va a formar? El endospermo. Y el endospermo es triploide, tiene 3 juegos de cromosomas. ¿Por qué? El núcleo espermático es haploide y el núcleo secundario tiene 2 juegos de cromosomas, ¿no? Porque resulta de la fusión de 2 núcleos. Entonces, N más 2 veces N, 3 veces N. Es triploide. ¿Qué es el endospermo? El endospermo es tejido nutricio. ¿A quién va a nutrir? Al embrión. Entonces, se forma el embrión rodeado del endospermo y esa es la semilla. ¿Verdad? Esa es la semilla, el embrión rodeado del endospermo. Y cuando ocurre esto, el ovario se va a transformar en fruto. Y ese fruto rodea la semilla, que es lo que nosotros llamamos las pepas. ¿Verdad? Las pepas se encuentran dentro del fruto. ¿Por qué? Porque el fruto proviene de la transformación del ovario si es que ha habido fecundación. Este fruto tiene 3 capas. El exocarpio, el mesocarpio y el endocarpio. El exocarpio es la capa externa, el mesocarpio es la capa media, el endocarpio es la capa interna, ¿no? La parte comestible es el mesocarpio, ¿no? La palta, por ejemplo, la palta es un fruto, ¿no? La cáscara de la palta es el exocarpio. Lo que nosotros consumimos de la palta es el mesocarpio. Y la parte interna, si tú te das cuenta, en la pepa está rodeado por una película delgadita, es el endocarpio. ¿Verdad? Ahí están exocarpio, mesocarpio y endocarpio. Al centro, ¿qué está? Lo que nosotros decimos la pepa, que en realidad es la semilla. Ese es el fruto. ¿No es cierto? Que se forma por transformación del ovario siempre y cuando ha habido fecundación. ¿No es cierto? Siempre y cuando ha habido fecundación. Bien. Eso pasa en plantas. ¿Qué pasa en los animales? En los animales, como modelo, vamos a mencionar al ser humano. ¿Ya? Como modelo vamos a mencionar al ser humano. Los humanos tenemos reproducción sexual, ¿verdad? Nos reproducimos sexualmente, por lo tanto, también tenemos que producir gametos, ¿no es cierto? Entonces, hay formación de gametos masculinos, formación de gametos femeninos, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué pasa en los humanos? Los humanos tenemos reproducción
sexual. Nosotros tenemos reproducción sexual. Entonces también tiene que haber estructuras, ¿no es cierto?, donde desarrollen los gametos, ¿verdad? Donde desarrollen estos gametos. ¿Cuáles son esas estructuras? A ver, empecemos por las estructuras involucradas en el desarrollo de los gametos masculinos. Las gónadas masculinas son los testículos. ¿No? Son los testículos. Dos testículos. Gónadas, ¿qué son? Glándulas sexuales. ¿No? Cuando dicen gónadas, son glándulas sexuales. Las glándulas sexuales masculinas son los testículos. En los testículos, ¿qué va a ocurrir? Se van a formar los espermatozoides, que son los gametos, y se va a producir la hormona masculina, que es la testosterona. ¿Verdad? Entonces, se forman dos testículos. Estos dos testículos se van a formar dentro de la cavidad corporal. ¿Ya? Se forman dentro de la cavidad corporal. Pero antes del nacimiento, estos testículos tienen que descender y alojarse fuera de la cavidad abdominal, en una bolsa denominada escroto. Entonces, ¿qué es el escroto? El escroto es la bolsa donde están alojados los testículos. ¿Por qué tienen que alojarse fuera de la cavidad abdominal? Porque los espermatozoides, acuérdate que los espermatozoides se forman en los testículos, para que estos espermatozoides se puedan producir de manera adecuada, los espermatozoides requieren una temperatura menor a la temperatura corporal. ¿Cuánto es nuestra temperatura corporal promedio? 37 grados. Los espermatozoides requieren 1 o 2 grados menos. Entonces, por eso es que se alojan fuera de la cavidad abdominal en esta bolsa denominada escroto. Entonces, antes del nacimiento, los testículos tienen que descender y alojarse fuera de la cavidad abdominal. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que los espermatozoides tengan la temperatura adecuada para poder producirse. Por eso es que una de las primeras cuestiones que hace el personal de salud cuando nace una criaturita y es varón es palpar el escroto, para verificar que efectivamente se encuentran los dos testículos, ¿no? Porque a veces hay casos en los cuales los testículos no han descendido. Entonces hay que esperar algunos días para ver si descienden o hacer un tratamiento para provocar el descenso. Entonces, por esa razón es que se alojan en el escroto, ¿no? Bien, ¿y en qué parte de los testículos se forman estos espermatozoides? Estos espermatozoides se van a formar en una región tubular, que son los llamados túbulos o tubos seminíferos. En los túbulos seminíferos, en los túbulos seminíferos se forman los espermatozoides, en esa región, ¿no? Ahí se van a formar los espermatozoides. Entonces, ahí se forman, pero además, de trecho en trecho, en estos tubos seminíferos, se encuentran unas células. Esas células son las células de Leydig. ¿Y para qué sirven las células de Leydig? ¿Cuál es la función de las células de Leydig? Es que las células de Leydig son las encargadas de producir la hormona masculina, que es la testosterona. La testosterona es la responsable de darle las características sexuales secundarias al varón. Entonces, ¿quién se encarga de producir testosterona? Las células de Leydig, que se van a encontrar alrededor de los túbulos seminíferos de trecho en trecho. Entonces, esos túbulos seminíferos, en estos tubos seminíferos se forman los espermatozoides, ¿no? Pero, una vez que se forman en estos túbulos seminíferos, los espermatozoides se van a otra región, a otro conducto. Ese otro conducto es el epidídimo. Y ahí se almacenan y terminan su maduración, ¿no? En el epidídimo van a adquirir la capacidad de movimiento, terminan su maduración y se van a almacenar. Quiere decir que, por ejemplo, en una eyaculación, los espermatozoides salen del epidídimo. No salen de los túbulos seminíferos, salen del epidídimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están almacenados, ¿no es cierto? Ahí están almacenados. Bien, entonces se almacenan en el epidídimo, ¿no? Se van a almacenar en el epidídimo. Entonces, los gametos masculinos son los espermatozoides, ¿no? Son los espermatozoides. Esos espermatozoides, ¿dónde se forman? Se forman en los túbulos seminíferos, pero se almacenan en el epidídimo. El desarrollo de los espermatozoides se denomina espermatogénesis, ¿no? Ya. Entonces, los gametos masculinos son los espermatozoides. El desarrollo de los espermatozoides, estábamos diciendo que es la espermatogénesis, ¿no? Entonces,
les decía, ustedes el desarrollo de la espermatogénesis lo tienen en su separata, ¿no? Entonces, si cogen ahorita la separata y se dan cuenta, esa espermatogénesis, ¿no es cierto?, ¿dónde se inicia? Se inicia con una célula llamada espermatogonia. Esa espermatogonia es diploide, ¿ya? Esa espermatogonia es diploide. Si hablamos de humanos, tendría 46 cromosomas. Esa espermatogonia va a dar origen a otra célula llamada espermatocito primario, que sigue siendo diploide, ¿no es cierto? Sigue siendo diploide, va a tener 46 cromosomas. El espermatocito primario se divide por meiosis, meiosis 1, si siguen el gráfico, origina el espermatocito secundario, que ya es haploide, tendrá 23 cromosomas, y cada espermatocito secundario se divide por meiosis 2 y origina las espermátidas, que serán también haploides, 23 cromosomas en los humanos. Cada espermátida origina a un espermatozoide, que es haploide. Esa es la espermatogénesis. En el varón empieza en la pubertad y dura hasta la vejez, ¿no? Dura hasta la vejez. Esos espermatozoides en la eyaculación salen inmersos en un fluido. Ese fluido es el fluido seminal. ¿Quién produce el fluido seminal? ¿Los testículos? Falso, no son los testículos. El fluido seminal es producido por 3 estructuras: la próstata, la glándula de Cooper y la vesícula seminal. Estas 3 estructuras son las que producen el fluido seminal. ¿Cuál es la función del fluido seminal? 3 funciones. Una, ser el medio de transporte de los espermatozoides. Los espermatozoides son transportados por el fluido seminal. 2, es que va a proteger a los espermatozoides. ¿Por qué? Porque el fluido seminal neutraliza la acidez de la vagina. La vagina tiene un pH muy ácido, entonces, que podría matar a los espermatozoides. Entonces, este fluido seminal protege a los espermatozoides. Y 3, el fluido seminal contiene fructuosa. Y la fructuosa va a ser un carbohidrato que le va a dar energía o que el espermatozoide lo utiliza como combustible, lo utiliza como molécula para obtener energía. Porque el espermatozoide requiere una gran cantidad de energía para desplazarse. Entonces, ese fluido seminal es producido por estas 3 estructuras. ¿Cuántos espermatozoides se liberan en una eyaculación? En una eyaculación se liberan aproximadamente 300 millones de espermatozoides. Y solamente uno va a lograr fecundar, ¿ya? Solamente uno va a lograr fecundar. A ver, antes que nos gane el tiempo. ¿Y cuáles son las gónadas femeninas? Las gónadas femeninas vienen a ser los ovarios, ¿ya? Vienen a ser los ovarios. Son 2 ovarios también, y estos 2 ovarios sí van a desarrollar en la cavidad corporal, ¿no es cierto? Estos 2 ovarios desarrollan en la cavidad corporal. Esas son las gónadas femeninas. En estas gónadas femeninas se van a formar los gametos femeninos. Los gametos femeninos vienen a ser los óvulos u ovocitos. Y también en estas gónadas femeninas se van a producir las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. El óvulo es un gameto que no tiene movimiento propio, no tiene desplazamiento propio, a diferencia del espermatozoide, que sí tiene desplazamiento propio, porque el espermatozoide tiene un flagelo, el óvulo no, ¿no? El desarrollo del óvulo se denomina ovogénesis. ¿Cuándo empieza la ovogénesis? La ovogénesis empieza cuando la mujercita es embrión. En estadio embrionario, la mujercita ya está haciendo ovogénesis, ya desarrolla sus gametos, pero se interrumpe en el nacimiento. Al momento del nacimiento se interrumpe. ¿Y cuándo se reinicia? En la pubertad. Entonces, mira la diferencia con el desarrollo del gameto masculino. En las mujeres, la ovogénesis empieza antes, en el desarrollo embrionario. Se interrumpe en el nacimiento y se reinicia en la pubertad, con la menarquia. La menarquia es la primera menstruación. Entonces, en la pubertad se reinicia la ovogénesis. ¿Y hasta cuándo dura? Hasta alrededor de los 45, 50 años, ¿no? Años más, años menos, en promedio son 45 años, que es más o menos la edad fértil de la mujer. Hasta ahí puede la mujer seguir desarrollando gametos, ¿no? En promedio, ¿no? Años más, años menos. Entonces, en las mujeres la ovogénesis empieza antes, pero termina antes. En el varón empieza mucho después, la espermatogénesis, por eso puede durar hasta la vejez. Bien, y esa ovogénesis ustedes también la tienen en su separata, ¿no? Igual se hacen un seguimiento, todo empieza en una célula llamada ovogonia. La ovogonia es diploide, si hablamos de humanos tiene 46 cromosomas. Esa ovogonia da origen al ovocito primario, que también es diploide, 46 cromosomas en el caso de los humanos. El ovocito primario va a empezar a crecer y se va a dividir por meiosis, meiosis 1. Origina al ovocito secundario y primer corpúsculo polar, que son células haploides, 23 cromosomas.
El ovocito secundario se divide por meiosis 2, origina dos células, una de mayor tamaño y una de menor tamaño. La célula de mayor tamaño viene a ser la ovótida, que luego da origen al ovocito maduro, que es haploide, 23 cromosomas, y el segundo corpúsculo polar, que es la célula más pequeña. ¿No es cierto? Que es la célula más pequeña. Esa es la ovogénesis. Bien, en estas gónadas entonces ocurre la ovogénesis, y que es la maduración de este gameto femenino. Pero junto con esta formación del gameto femenino, el organismo de la mujer se va a preparar por si hubiera fecundación. Y esas etapas en las cuales la mujer se prepara por si hubiera fecundación, está asociado también al desarrollo del gameto. Entonces todo eso se le conoce como el ciclo y se le llama el ciclo menstrual. Este ciclo tiene 4 etapas, tiene 4 etapas, que son la menstruación, la segunda es la etapa folicular, la tercera es la etapa de la ovulación y la cuarta es la etapa del cuerpo lúteo, o llamado también cuerpo amarillo. Entonces, ¿qué ocurre? La primera etapa es la menstruación. ¿En qué consiste la menstruación? Miren, si hay fecundación, la fecundación va a ocurrir en las llamadas trompas de falopio. Y las trompas de falopio son conductos que desembocan en el útero. El útero, si hay fecundación, el tejido del útero tiene que estar lo suficientemente grueso y fuerte. ¿Por qué? Porque en este útero ocurre la implantación, ¿no es cierto? El embrión se va a implantar en el útero. Entonces, el tejido del útero tiene que estar muy, muy grueso y fuerte. Ese tejido uterino se llama endometrio. Entonces, el endometrio es el tejido uterino en el cual se va a implantar el embrión. Si el endometrio es débil y delgado, entonces el embrión se va a implantar, pero fácilmente se puede desprender. Por eso es que muchos de los abortos espontáneos es justamente porque el endometrio no es fuerte. Entonces, ese endometrio tiene que ser fuerte y grueso para que ocurra una buena implantación. Pero si no hay fecundación, entonces el endometrio no tiene razón de ser, ¿verdad? Si no hay fecundación, ese endometrio no tiene razón de estar ahí. Entonces, el endometrio se desprende. El desprendimiento del endometrio ocurre en la menstruación. Entonces, en la menstruación, ese endometrio se desprende, se pierde junto con el óvulo. Por eso es que hay sangrado, por eso es que en la menstruación hay sangrado y flujo. Ese sangrado se produce por pérdida de tejido. ¿Qué tejido se está perdiendo? El endometrio. ¿Por qué? Porque no ha habido fecundación. Entonces se desprende el endometrio en la etapa de menstruación. Muy bien, se desprendió el endometrio. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ahora la mujer se vuelve a preparar por si hubiera fecundación y vuelve a madurar otro ovocito, ¿no? Entonces, si este es el ovario, por ejemplo, dentro del ovario hay centenares de ovocitos. Esos ovocitos están rodeados por pequeñas células, ¿no? Por pequeñas células. A estos ovocitos rodeados por pequeñas células, ¿no? A todo esto se le denomina el folículo ovárico, ¿no? Toma el nombre de folículo ovárico. Entonces, en la etapa folicular, lo que ocurre es la maduración de un folículo ovárico, ¿no? Uno de estos ovocitos que está en el folículo ovárico va a madurar. Entonces, uno de estos madura, ¿no? Se vuelve maduro, ¿verdad? Obviamente rodeado por esta cápsula de pequeñas células que constituye el folículo ovárico. Entonces, madura un folículo ovárico en la etapa folicular, ¿no es cierto? Va a madurar listo para ser fecundado. Esa etapa se le llama la etapa folicular. ¿Qué hormona promueve la etapa folicular? La hormona FSH, hormona folículo estimulante. Y durante esta etapa, el endometrio del útero nuevamente empieza a engrosarse, por si hubiera fecundación, ¿no es cierto? Entonces, ese endometrio que se perdió, entonces el útero otra vez lo vuelve a formar y a engrosar. Muy bien, una vez que ya maduró el folículo ovárico, pasamos a la ovulación. ¿En qué consiste la ovulación? Como ese óvulo ya está maduro, entonces ahora ese óvulo es liberado del ovario. Entonces el óvulo sale del ovario y dentro del ovario queda la cápsula vacía, queda el folículo vacío. Entonces se libera el óvulo. Se libera el óvulo. Y ese óvulo se va a las trompas de falopio por si hubiera fecundación, ¿verdad? Por si hubiera fecundación.
El óvulo se libera todavía con algunas células pequeñas, ¿no? Pero se libera fundamentalmente el óvulo. Listo para ser fecundado si es que hubiera fecundación. Esta salida del óvulo maduro del ovario se llama ovulación. ¿Quién promueve la ovulación? La hormona luteinizante, la LH, acuérdense, nosotros lo vimos cuando hicimos hormonas, y la FSH. Etapa de ovulación. Y una vez que ocurre esto, la última etapa es la etapa de cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. ¿En qué consiste? En que este folículo que quedó aquí vacío en el ovario, por acción de la LH, este folículo se va a convertir en el llamado cuerpo amarillo. Y el cuerpo amarillo, ¿por qué es importante? Porque este cuerpo lúteo, o llamado también amarillo, se va a encargar de sintetizar progesterona. Y la progesterona va a ser importante en estos estadios porque va a permitir mantener el embarazo. Va a permitir que el endometrio siga grueso y mantener el embarazo. Por eso es importante la progesterona. Bien, pero ¿qué pasa si no hay fecundación? Si no hay fecundación, ese cuerpo amarillo se convierte en el llamado cuerpo blanco. ¿Ah? En el llamado cuerpo blanco. Y el cuerpo blanco ya no produce progesterona. Y si no hay fecundación, entonces ese endometrio que estaba nuevamente grueso, se vuelve a perder en la menstruación. Entonces otra vez se pierde endometrio y se pierde el óvulo no fecundado. ¿Verdad? Si es que no hubiera fecundación. Esas son las etapas del ciclo menstrual. Este ciclo, en promedio, en una mujer regular, dura 28 días. El día 14, si la mujer es regular, el día 14 está ovulando. Ahí ocurre la ovulación. Este es el periodo fértil de la mujer, en el periodo de ovulación. El periodo fértil se considera de 3 a 5 días antes de la ovulación y de 3 a 5 días después de la ovulación. ¿Ah? ¿Por qué de 3 a 5 días antes? Porque el espermatozoide dentro del aparato reproductor femenino puede vivir hasta 3 días, 72 horas. Por eso se considera de 3 a 5 días antes de la ovulación y 3 a 5 días después de la ovulación. Si la mujer es regular y sabe que el día 14 está ovulando, entonces ¿cuáles son los días fértiles? Desde el día 9 hasta el día 19 o 20 de todo el ciclo. Durante todos esos días son días fértiles, ¿ya? Son días fértiles, ¿no? Entonces, durante esos días puede ser fecundada, ¿no? Entonces, esos días son días fértiles, ¿ya? Se los voy a poner aquí con luz roja para que se acuerden y no hagan nada inapropiado durante esos días, ¿ya? Esos son los días fértiles. En esos días, 3 días antes, 3 días después de la ovulación. Bien, si no hay fecundación, se pierde otra vez el endometrio en la menstruación y se pierde el óvulo. Si hay fecundación, se mantiene el cuerpo lúteo y la mujer produce una membrana embrionaria que se denomina el corion, ¿ya? Se denomina el corion. ¿Por qué es importante el corion? Porque este corion, que es una membrana embrionaria, produce una hormona, que es la HGC, la hormona gonadotropina coriónica. ¿Ya? ¿Para qué sirve la hormona gonadotropina coriónica? Para evitar otra ovulación y otra menstruación. Por eso es que las mujeres que están embarazadas normalmente ya no ovulan ni menstruan, porque están produciendo HGC, que evita otra ovulación y otra menstruación. Esta hormona solamente la producen las mujeres embarazadas. Si una mujer no está embarazada, no produce HGC. Solamente la producen las mujeres embarazadas. Esta hormona es la que se detecta en los test de embarazo. En los test de embarazo, de la orina, esas tiritas, detectan HGC, porque solamente lo producen las mujeres embarazadas. Si la mujer no está embarazada, no produce HGC. Entonces, si hay embarazo, se forma el corion y el corion produce HGC y el embrión se va a implantar en el endometrio. ¿No? Bien, nos faltaría ver el desarrollo embrionario, eso lo vemos la próxima semana. Esta clase no entra en el examen de mañana, entonces podemos verlo para la próxima semana. No sé si me da tiempo para darle las claves. ¿Sí? Entonces, rápidamente, a ver, les voy a dejar las claves de ese tema, ¿no? Con condición de que el desarrollo embrionario ya lo vemos la próxima semana. ¿Ya? Entonces, a ver, les pondré las claves aquí. La 1 es la A, la 2 es la D, la 3 es la B, la 4 es la A, la 5 es la C, la 6 es la E, la 7 es la A, la 8 es la C, la 9 es la B, la 10 es la A, la 11 es la E, la 12 es la C,
la 13 es la A, la 14 es la E y la 15 es la B. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana.